Radio Contingencia, en su segunda temporada, presenta Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puede ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes de andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos, justos, y cantad con júbilo todos vosotros, los rectos de corazón. Capítulo final. Seguridad ante todo. Hace mucho tiempo, en una galaxia muy lejana, un muchacho decidió que ponerse el cinturón era la cosa más ridícula que uno podía hacer. En su mente se armaba el siguiente argumento. El cinturón no puede evitar que mi carro sea chocado y me cueste mucho dinero. Que sea lo que Dios quiera. Durante mucho tiempo, este muchacho se subió a su carro y condujo con cuidado, pero siempre sin cinturón. Una tarde de mucho tráfico, sucedió la tragedia. Una camioneta se quedó sin frenos y chocó por detrás el carro de este muchacho. Debido a que no traía el cinturón, porque no creía en él, al recibir el impacto de la camioneta, se golpeó con el volante de una manera tan fuerte que terminó en el hospital y fue necesario hacer varias cirugías. ¿Qué hubiera pasado si se hubiera puesto el cinturón? ¿Acaso la efectividad del cinturón variaba porque el muchacho creyera en él o no? ¿Dios deseaba que se pusiera el cinturón? Las decisiones que tomamos reflejan aquello que nosotros creemos, pero no cambian las consecuencias de las acciones que tomamos. Estos días has tenido la oportunidad de estudiar por tu cuenta la palabra de Dios para descubrir su diseño divino. También ha habido tiempo para platicar con tus papás sobre estos temas incómodos y has podido escuchar la verdad de estos temas, pero las decisiones las tomas tú. No tu papá, no Dios, tú. Decide ahora si tendrás relaciones sexuales antes de casarte o no. No esperes hasta el momento en el que salgas a una cita o estés en otra casa para decidir lo que harás. Piensa seriamente lo que hemos hablado estos días y toma una decisión. Platica tu decisión con el Señor. Estamos seguros de que quiere escucharte. Por supuesto, esto te dará la respuesta correcta de lo que debes hacer. Pero también es una buena idea comunicar esta decisión a tus papás, a un amigo o a una amiga cristiana. Todos nos sentimos más fuertes cuando conocemos a otros que están de acuerdo con nosotros y toman las mismas decisiones. Así que procura relacionarte con gente que haya decidido obedecer al Señor también. ¿Qué pasa cuando uno no obedece al Señor con respecto al sexo? Como habrás notado, a lo largo de los capítulos anteriores hemos hecho algunas referencias a aquellas personas que han desobedecido a Dios en algún momento. Las relaciones extramaritales, es decir, fuera del matrimonio, son un pecado y se le llama fornicación. Un pecado es todo aquello que hacemos, decimos o pensamos que no agrada a Dios y le entristece, de forma que la fornicación entristece a Dios.
puesto que Él realmente desea que podamos disfrutar de nuestra vida sexual de manera plena. Cuando uno desobedece y fornica, deliberadamente desprecia el regalo de Dios, y esto causa una ruptura en nuestra comunión con Él. Como consecuencia de esta relación interrumpida entre nosotros y Dios, en la vida del creyente no puede haber paz. Dios, en su sabiduría, nos ha dejado el ejemplo del rey David, quien, a pesar de ser un hombre conforme al corazón de Dios, llegó a pecar por haber descuidado esta área de su vida y dejar a un lado lo que Dios quería. En un resumen muy veloz sobre la historia, el rey David se queda en su palacio en lugar de ir a la guerra con su ejército, y allí, desde su balcón, ve a una mujer bañándose que se llama Betsabé. Ambos, David y Betsabé, eran casados, y Betsabé era la esposa de uno de los mejores amigos de David. Pero ambos se dejaron llevar por sus impulsos sexuales, y al final ellos adulteran. Adulterio es casi lo mismo que la fornicación. Es cuando una persona tiene relaciones sexuales con alguien que no es su esposo o esposa. Como resultado de este encuentro entre David y Betsabé, ella queda embarazada. Y David manda a traer a su esposo para que parezca que el bebé es del esposo de Betsabé. Sin embargo, este hombre no va a visitar a Betsabé porque es un hombre justo, que no puede disfrutar cuando sus compañeros están en guerra. Así que David lo manda a matar y después se casa con Betsabé. Hay muchas cosas mal en esta historia, ¿no es así? Pero sabes, en realidad nadie se había enterado. David logró, por un tiempo, mantener todo en secreto. Su descuido de su vida espiritual permitió que sus impulsos sexuales lo dominaran. Adulteró, mintió y cometió homicidio. Y nadie lo había notado. Nadie excepto Dios. Dios manda a su profeta a confrontar el pecado de David y le castiga por ello. David escribe varios salmos sobre este momento tan oscuro en su vida y dice: Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Salmo 32, 3 y 4. David había pasado todo ese tiempo en silencio, sabiendo que lo que hacía no agradaba a Dios, y eso le hacía sentir como si se secara poco a poco. Un creyente no puede permanecer en el pecado porque el Espíritu Santo que vive en él lo hace sentir triste acerca de su pecado y su relación rota con Dios. Romanos 8:9 dice: Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Un creyente, en todos los sentidos de su vida, debe ser guiado por el Espíritu Santo. Esto no quiere decir que un creyente jamás peca, pero sí quiere decir que un creyente no puede permanecer pecando. Mira tu vida. ¿Hay algún pecado recurrente en ella? Si es así, pregúntate, ¿realmente el Espíritu Santo vive en mí? El versículo anterior dice que solo aquel que haya aceptado a Cristo en su corazón puede tener al Espíritu Santo. Si tú nunca has entregado verdaderamente tu vida a Cristo y le has pedido que te salve y te perdone de tus pecados, este es un buen momento para hacerlo. De otra forma, no podrás combatir el pecado que hay en ti. Más adelante, en 1 Corintios 6, 9 al 11, el Señor nos dice: ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios.
Podría parecer un pasaje muy fuerte, pero lo cierto es que es un versículo lleno de esperanza. Este pasaje nos hace ver que en el pasado nuestros pecados nos impedían una relación inmediata y futura con el Señor, pero también dice que todos estos pecados han sido perdonados. Literalmente dice, lavados, santificados y justificados. Qué hermoso y enorme es el amor de Dios que cubre la multitud de nuestros pecados. Después de que Dios dejara al descubierto el pecado y David viniera arrepentido, él escribe el Salmo 32:5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Aún a pesar de sus pecados, Dios perdonó a David y su relación se restableció. Dios juzgó a todos los otros reyes conforme al corazón de David, que era conforme a su propio corazón. Como puedes ver, la desobediencia en el área sexual trae muchas consecuencias. Estas consecuencias no son únicamente para tu vida, sino que afectarán a tu familia que te ama, a tu iglesia que te ama, podría influir en la salvación de la persona que dices amar, traerá consecuencias emocionales y espirituales e incluso podría traer consecuencias físicas a tu vida para las que no estás preparado. También podría traer consecuencias para el bebé que puede formarse. Los siguientes domingos en la clase juvenil estaremos estudiando algunas de las consecuencias de la rebeldía contra el plan divino de la sexualidad y queremos animarte a investigar, a crear preguntas, a platicar con tus padres, pero sobre todo a tomar decisiones. Como puedes ver, las decisiones que tomes ahora son importantes. Un tiempo para estudiar. Abre tu Biblia en el Salmo 32. En compañía de tus padres, después de un par de lecturas, responde las siguientes preguntas. 1. ¿Cómo te identificas con el autor de este salmo? 2. ¿En qué se basa el perdón que Dios da? 3. ¿Cómo aplicarías este pasaje a tu vida? Esta semana hemos podido estudiar lo que la sexualidad realmente es, el diseño perfecto de Dios. Pero la decisión sigue estando en ti. Tú debes decidir. Si tú todavía tienes muchas dudas, eso está muy bien. Tráelas. El domingo trataremos de responder la mayor cantidad de ellas. ¡Nos vemos!